El calor del sol es el motor de nuestro clima, pero el agua conforma sus diversos rostros. Soy Donald McIntyre. Me dispongo a seguir el recorrido del agua alrededor del planeta. De los océanos a las nubes, de las tormentas a las inundaciones, ya que quiero experimentar el asombroso poder que es capaz de desencadenar. Conoceré a personas que se han visto a merced de los climas más húmedos y salvajes del planeta. Vivimos en el planeta agua. El 70% de su superficie se encuentra cubierta de agua. Todos los seres vivos, y entre ellos nosotros, están compuestos de agua. En estos momentos, 12 billones de toneladas de agua flotan literalmente sobre nuestras cabezas. Y este es el elemento que realmente alimenta los fenómenos climáticos del mundo. Si dividiésemos el volumen de agua entre los habitantes del planeta, cada uno de nosotros tocaría a esto. Un cubo de 46 metros de altura, por la misma anchura e idéntica profundidad. La misma agua que empleamos para bañarnos, para beber o al tirar de la cadena, es la misma que llueve sobre nosotros. La que origina los huracanes y los monzones. La misma que está aquí desde la formación de la Tierra. Si realmente todo se repartiera igualitariamente, esta sería la proporción del clima que le correspondería. Esta es la misma agua que cayó en forma de lluvia antes de originarse la propia vida. Hasta hoy, posiblemente ha dado la vuelta al planeta más de 8 millones de veces. A continuación seguiré el ciclo que recorre su ración de agua alrededor del mundo. En el transcurso de este viaje, observaremos cómo se transforma para conformar todas las variedades climáticas de la Tierra. Mi viaje en compañía del agua comenzará en uno de los puntos más húmedos de Europa Occidental, Bergen, la ciudad de la lluvia, situada en la costa occidental de Noruega. Aquí llueve 2 de cada 3 días. Por tanto, ¿qué es lo que necesitas en una ciudad así? Paraguas. Multitud de paraguas. We have some special umbrella for little rain, lot of rain and storm. For every occasion. Yes. La ciudad se siente tan orgullosa de su lluvia que la embotella y se la vende a los turistas, puesto que tiene de sobra. Para que se hagan una idea, ni siquiera plantándome aquí día y noche durante 16 años, llegaría a recibir sobre mí el volumen de agua que cae sobre esta ciudad en un solo año. Estas precipitaciones anuales equivalen al contenido de 400.000 piscinas olímpicas. Sobre el tejado de una vivienda unifamiliar de tamaño medio, llueve mensualmente la asombrosa cantidad de 18 toneladas de agua. Eso supone 225 toneladas anuales. Este lugar es húmedo de verdad. Esto significa que los meteorólogos televisivos se ven obligados a emplear arteras tácticas para agradar a sus espectadores. Les presentamos a una rubia.
Nos encontramos en los estudios de TV2, la televisión local de Bergen. Benedicte Rasmussen desempeña la nada envidiable tarea de presentar las previsiones meteorológicas. Lo cierto es que no resulta tan difícil, puesto que mientras que los meteorólogos pronuncian palabras muy largas y complicadas, lo más posible es que sencillamente llueva. El periodo de lluvias más prolongado se dio en 1990, y lo sé porque lo acabo de comprobar. Aquel año estuvo lloviendo desde el 3 de enero hasta el 26 de marzo, lo que supone 83 días. Yo no lo recuerdo, aunque sí creo que en aquella época me harté bastante de la lluvia. El pronóstico es una de las bellas artes. Benedicte, what's happening here? We're looking at the weather, how it's going to be tomorrow and the days ahead. And how's it looking for Bergen there? I'm not sure, but I think it's going to be a little bit rain, but it's not too bad. Okay. These maps, how are these maps created? I don't know. Benedicte sabe poco más de meteorología que yo. Sin embargo, los estudios de audiencia concluyen que su cálida sonrisa y la seguridad con que realiza sus presentaciones son suficientes para que el público esté contento y dispuesto a recibir unas previsiones más bien poco sorprendentes. ¿Por qué es tan lluvioso este lugar? Día tras día, el aire cálido y húmedo procedente del Atlántico colisiona con la cordillera costera que lo rodea, viéndose impelido a ascender. A medida que se eleva, se enfría, lo cual provoca la lluvia, a toneladas. En el lapso de un solo segundo se precipitan sobre la Tierra 18 toneladas de agua. Y si toda esta agua que reciben los tejados se canaliza, solo hay un lugar donde puedan dirigirse: los ríos. El agua que hoy cae en cascada a mi alrededor, ayer fue el chaparrón que cayó sobre Bergen. Antes quizá fuese un monzón que descargó sobre la India, o quizá estuviese en una taza de té en el Ritz. Hoy fluye en un río noruego. Para mañana habrá alcanzado el Mar del Norte. Después, quién sabe a dónde irá y en qué se transformará. El agua que contiene nuestro planeta nos interconecta a todos de formas realmente sorprendentes. Toda el agua que discurre río abajo, hacia el Mar del Norte, está a punto de desembocar en una gran corriente oceánica que ejerce una gran influencia sobre el clima global. Seguiré su curso a fin de contemplar algunos de los climas más húmedos y salvajes de la Tierra. Sin embargo, para ver el lugar donde nace esta corriente, debo dirigirme al norte de Bergen. Por los océanos discurren muchas corrientes que desplazan el agua por todo nuestro planeta. Sin embargo, en el Atlántico Norte fluye la corriente que constituye la correa de transmisión del clima. Se llama corriente termohalina. Todos los océanos del mundo están interconectados a través de la corriente termohalina. Esta interviene un milenio en realizar su recorrido de más de 110.000 kilómetros. Y en ese tiempo, el agua puede haber sido parte integrante de cualquier clase de clima, desde Escocia hasta el Serengeti. Se requiere una cantidad de energía descomunal para poner en marcha la tremenda maquinaria que es la corriente termohalina. De modo que, ¿cuál es su origen?
¿Qué le da el impulso inicial? Por supuesto, para comprobar su funcionamiento por mí mismo, debo descender bajo el casquete polar. El secreto reside en el punto de congelación de este océano. A los 2 grados centígrados bajo cero, el agua marina empieza a congelarse. Sin embargo, este hielo está compuesto de agua dulce, ya que la sal no se congela y no está involucrada en el proceso. A resultas de ello, el agua circundante es extremadamente salina y, por ende, más densa, por consiguiente se hunde. Estos miles de millones de toneladas de agua salobre, al sumergirse, comienzan a fluir hacia el sur. Esta inmersión succiona las más templadas aguas tropicales, que se dirigen al norte para ocupar este vacío. Este efecto origina un ciclo oceánico permanente. El itinerario que sigue desde aquí es literalmente global. Cuando las aguas frías se precipitan a las profundidades del océano, discurren por el fondo hasta bordear el Cuerno de África. Y tras un viaje de unos 500 años, empiezan a calentarse. La primera parada de la corriente termoalina se encuentra en el Océano Índico. Y mucho después, tiene otra estación en el Pacífico, donde todo el sistema describe una curva y reinicia el ciclo. Resulta difícil concebir que la próxima vez que alguien vea el agua en que nado será cuando emerja formando parte de una corriente cálida y bañe una playa en la India. Tras un viaje de casi 10.000 kilómetros siguiendo la corriente, el agua que cayó sobre Bergen hace más de 500 años está a punto de formar parte de la mayor tormenta del planeta. Hace ya meses que no cae una sola gota de lluvia en la India. La vida es casi insoportable. Bueno, casi. Pero el monzón está en camino. Cada verano, alrededor del 6 de junio, puntuales como un reloj, llegan estas nubes del Océano Índico, dejando a su paso una estela de vida y muerte. Su funcionamiento es muy sencillo. Durante la mayor parte del año, los vientos predominantes proceden del norte. Después, cuando el verano caldea el país, empiezan a ascender gigantescas columnas de aire caliente y al hacerlo succionan el aire fresco y húmedo del mar. Cuando estas nubes preñadas de agua descargan sobre estas tierras, se desata la furia de los aguaceros monzónicos. Y esa nube significa el comienzo del monzón. A fin de averiguar lo que sucede ahí arriba, me acercaré a observarlo más de cerca. Me dispongo a hacer algo que, por lo que parece, jamás se ha hecho en el monzón. Ascenderé ahí arriba y experimentaré el calor y la humedad de los vientos monzónicos. Y para ello, tendré que saltar desde aquí. Volar hasta aquí en compañía de las aves debe de ser el método más increíble y estupendo para observar el avance del monzón. En un día como este, atraviesan esta costa nubes cargadas con 75.000 millones de toneladas de agua, de la cual un tercio caerá en forma de lluvia. Resulta asombrosamente difícil de imaginar que pueda llover tanto en cualquier lugar del mundo.
Algunas de estas nubes tienen un grosor de 16 kilómetros y están densamente cargadas de agua, por lo que no es recomendable estar por aquí cuando rompa a llover. Por tanto, a fin de brindarles alguna protección, una cierta prevención, deben saber cómo esa agua se transforma en gotas de lluvia. Y para ello tendrán que observar lo que ocurre en el interior de las nubes. Y por lo pronto aquella de allí promete. ¿Cómo se forma una gota de lluvia en el interior de una nube? Desde cerca, una nube no es más que una masa remolinada de vapor de agua. En su interior se encuentran en suspensión partículas relativamente grandes de polvo y polen. El vapor de agua se ve atraído a su superficie. Las diminutas gotas de agua colisionan entre sí, adquiriendo mayor tamaño y peso. Se precisa 1 millón de estas pequeñas gotas para obtener una gota de lluvia de tan solo 2 milímetros de diámetro. La gravedad se encarga del resto. Los aguaceros monzónicos son colosales. En solo unos segundos descargan varias decenas de milímetros de lluvia sobre el continente. Durante este breve periodo anual, el monzón transforma la vida de todo el mundo y proporciona un bienvenido alivio de las tensiones causadas por el calor abrasador. Cuando llegan las lluvias, la India se desmelena y se vuelve loca por el fútbol. La lluvia ablanda los campos, por lo que resulta más fácil jugar sobre ellos. Lo que me parece increíble es que pese a encontrarme a casi 10.000 kilómetros de casa, sigo jugando sobre un terreno embarrado. La verdad es que no sé si el monzón mejora mi juego. Lo que sí sé es que está haciendo maravillas con mi cuerpo. Toda esta lluvia puede hacer que te sientas realmente bien. Cuando el agua cae por el aire, ya sea un aguacero, una cascada o incluso un chaparrón, unas pequeñas partículas que flotan en el aire, llamadas iones, se cargan negativamente. Esta carga las imanta, por lo que arrastran literalmente la suciedad y el polvo al suelo, purificando así el aire. Cuanto más limpio esté el aire, más rápido se distribuye el oxígeno por el organismo, y ese es el motivo de que nos sintamos tan bien. Por eso la mayoría de nosotros alumbramos nuestros mejores pensamientos bajo un chaparrón. Este aire puro tiene un efecto adicional sobre la población local. Para descubrir cuál es, fui a visitar a mi amigo Antonio. Antonio, it's raining heavily. I love the sound of this rain. Oh yes, it's beautiful. When it rains, it's like music. When it rains, you love to stay at home, especially when it rains very heavily. And a lot of people are conceived during this time. That's what I feel at least. So the rains bring babies too? Maybe. Multitud de niños de agua. 9 meses después del monzón, la tasa de natalidad se dispara. Es un periodo intenso, ya que en tan solo unos meses, los vientos monzónicos que penetran del mar virarán en redondo, dejando tras de sí solamente el inmisericorde calor del sol. La India solo logra conservar el 10% de toda esa agua de lluvia. El resto abandona el país a través de los millares de ríos y arroyos que jalonan sus costas. En solo un segundo, estos vierten en el océano varios miles de millones de litros que vuelven a reunirse con la gran hacedora del clima, la corriente termoalina. El ciclo prosigue, esta vez de regreso al Atlántico. La corriente superficial, más cálida, solo necesita 50 años para volver al punto de inicio. Esta es la misma agua que cayó en forma de lluvia en las postrimerías del Imperio Británico en la India. Ahora está a punto de formar nubes en Estados Unidos, aunque esta vez no traerán lluvia.
Estamos en Texas, la tierra de los horizontes infinitos. Y si se fijan en estos campos de labranza, se imaginarán que aquí llueve copiosamente. Lo cierto es que apenas llueve. Las nubes sencillamente no hacen lo que se espera de ellas. En las nubes que flotan sobre Estados Unidos y Europa, las gotas de lluvia siempre empiezan siendo cristales de hielo. A medida que caen, se licuan. Sin embargo, aquí hace tanto calor y reina tal sequedad que la lluvia se evapora antes de llegar al suelo. Una nube de tamaño medio pesa unas 25 toneladas y contiene aproximadamente el equivalente a 7 camiones cisterna. Pero no toda esta agua se convierte en lluvia. Una parte simplemente se evapora y una buena cantidad no dura más que unos minutos. Aunque una nube contenga una buena cantidad de agua, a menudo carece del ingrediente adicional indispensable para crear gotas de lluvia, ese elemento que precisa la humedad para condensarse. Si tienes un maizal que requiere 18.000 litros diarios, y tan solo dispones de una nube que contiene lo justo para regar menos de media hectárea, la cuestión es, ¿cómo provocar la lluvia? Hoy en día los científicos y empresarios afirman haber resuelto el problema. Y la solución la hallaron en un congelador. En la década de 1940, los investigadores trataban de replicar las temperaturas registradas a grandes altitudes. Puesto que con los medios de que disponían no podían obtener temperaturas menores de 20 grados centígrados bajo cero, recurrieron al empleo de bloques de hielo seco. A 78 grados centígrados bajo cero, la temperatura era similar a la que hay en las nubes. Fue entonces cuando los científicos descubrieron algo fascinante. Al introducir el hielo seco en el congelador, repararon en que el aire circundante se enfriaba de tal modo que el vapor de su aliento se congelaba instantáneamente, formando diminutos cristales de hielo. Estos cristales son absolutamente iguales a los que se forman espontáneamente a grandes altitudes, en las nubes. Constituyen la semilla helada de una gota de lluvia natural. Las veo destellar y brillar. Es increíble, es increíble, increíble. Este descubrimiento fortuito hizo preguntarse a los investigadores si introduciendo cristales artificiales de hielo en las nubes, estas podrían producir más lluvia. Para comprobar si este procedimiento surte efecto, fui a consultar a los especialistas. Solamente en Texas, cada año se invierten millones de euros tratando de provocar la lluvia. Nos encontramos en la base aérea de Hondo, situada en el sur de Texas. No es que sea gran cosa, pero aquí se encuentra la sede de un pequeño equipo de la empresa Modificación del Clima, la mayor compañía del sector de la lluvia. Las autoridades hidrológicas locales han requerido sus servicios a fin de restituir las rápidamente menguantes reservas de agua. Si la demanda de las ciudades y las granjas continúa a este ritmo, hay quien vaticina que en el plazo de 50 años se agotará el agua. Jeremy Price lleva 4 años volando por estos parajes. Podemos hacer que una tormenta dure un 25% más. Eso en realidad supone unos 5 minutos. La tormenta natural dura unos 20 minutos y después la provocada toma el relevo. Pero ¿hasta qué punto beneficia esta diferencia? Tiene una importancia decisiva para el granjero puesto que incrementamos la precipitación anual en 50 milímetros. Tampoco parece una gran cantidad, pero si se multiplica por los millones de hectáreas sobre las que cae esta lluvia, se obtienen miles y miles de millones de litros de agua. Lo que hacemos no es magia, hay mucha ciencia respaldándolo. No somos creadores de lluvia, no la conjuramos de la nada. Lo que hacemos es ascender, comprobar si ya hay lluvia e intentar incrementarla un poco más. En la zona de Texas, habitualmente por la tarde, comenzamos teniendo fuertes tormentas con aparato eléctrico. Ascendemos hasta las nubes y localizamos la corriente ascendente principal. Ahí es donde resultan más efectivos los productos químicos que empleamos. Cuando nos aproximamos buscamos la entrada a la corriente principal. La tormenta succiona aire y se alimenta con la humedad.
Ponemos en marcha nuestros quemadores aéreos para producir polvo en el aire que absorbe la tormenta, la nube de tormenta, y así bombardeamos o sembramos la nube y provocamos la lluvia. Los quemadores aéreos liberan un compuesto químico en el aire que a continuación es absorbido por la tormenta. Cruzaré al otro lado y pondré en marcha el quemador izquierdo. Quemador izquierdo encendido. Este método se conoce como siembra de nubes, y las semillas son pequeñas partículas de yoduro de plata, morfológicamente similares a los cristales de hielo. Al rociar una nube con estas partículas, el vapor de agua se adhiere a ellas y se congela. Su tamaño se acrecienta hasta transformarse en copos de nieve. Al precipitarse a tierra se licúan, convirtiéndose en gotas de lluvia. Por más que llueva tras la siembra de nubes, sus detractores se cuestionan cómo sabemos que no había llovido de todos modos. Los profesionales del sector de la lluvia son lo suficientemente inteligentes como para no proclamar la efectividad de sus técnicas más allá de la más mínima sombra de duda. No obstante, muchos clientes satisfechos están dispuestos a pagar. Y ello pese a que muchos científicos insisten en la inexistencia de pruebas concluyentes que corroboren la eficacia del sistema. Afirman que es inoperante. Pese a que la controversia continúa, los damnificados por la sequía consideran que al menos se está haciendo algo, tanto si surte efecto como si no. Sin embargo, resulta irónico pensar que en esta bóveda azul flota enjaulada toda el agua que necesitan. Al sur de aquí, los habitantes del Caribe han sufrido la fuerza letal de una de las mayores máquinas productoras de lluvia de la Tierra. Y esta tenía un nombre: el huracán Mitch. El Mitch nació el 21 de octubre de 1998 sobre las cálidas aguas cercanas al Ecuador. El sol calienta la superficie del mar, evaporando 1 billón de toneladas de agua diariamente. Pero una vez que toda esta agua se encuentra en el aire, ¿a dónde se dirige? A unos 600 metros de altitud, el vapor se enfría y vuelve a condensarse en forma de pequeñas gotas de agua. Este es el punto de rocío o punto de condensación. Se trata del momento en que se originan las nubes. Cada nube está compuesta por billones de gotas de agua. Empujadas por la corriente ascendente de aire cálido, se elevan en forma de nube. Si la temperatura del mar es lo suficientemente elevada, crecen hasta formar tremendas tormentas tropicales. El 22 de octubre de 1998 comenzó como cualquier otro día. En el Centro Nacional de Huracanes de Miami se recuerda como un día aciago. Frente a las costas caribeñas, en mar abierto, se estaba formando un importante sistema tormentoso. Una vez que se convirtió en una tormenta tropical, comenzó a desarrollarse muy aprisa. Durante varios días estuvimos siguiendo la evolución de este sistema de tormentas por el cielo caribeño, pero sabíamos que acabaría poniendo en peligro algún lugar del Caribe. La capital de Honduras, Tegucigalpa, vivía ajena a la tormenta que se encontraba en proceso de formación sobre el mar. Transcurría la temporada de huracanes, y en este punto del globo están acostumbrados a este fenómeno. A medida que se aproximaba a Honduras, arremolinándose y succionando grandes cantidades de agua, la velocidad del viento aumentaba. Al alcanzar los 120 kilómetros por hora, el Mitch se convirtió oficialmente en un huracán. Diariamente absorbía 2.000 millones de toneladas de agua que indefectiblemente habrían de caer en algún sitio. El 27 de octubre todo discurría con normalidad en Tegucigalpa. Manteníamos un contacto directo con las autoridades de previsión meteorológica de Honduras, Nicaragua, Belice, de toda Centroamérica, y sabíamos que el huracán era tan enorme que llevaría lluvia y fuertes vientos a toda la costa norte de Honduras, por lo que enviábamos los mensajes de alerta con unas 20 horas de antelación.
Al día siguiente, Honduras comenzó a prepararse para lo peor. En alta mar, las aguas templadas del Caribe alimentaban el ciclo de evaporación y lluvia. Para entonces, el Mitch había alcanzado la categoría 5, la más dañina potencialmente de la escala de medición de huracanes. En Tegucigalpa, Pedro Fúnez y miles de ciudadanos como él se dirigían al trabajo. El 29 de octubre por la tarde, el huracán Mitch ya había alcanzado la costa septentrional de Honduras. En este caso, su potencial destructivo residía en las copiosas precipitaciones que provocaba al incidir en una masa continental muy montañosa, aquí en Honduras y más al sur, en Nicaragua. Había absorbido humedad tanto del Océano Pacífico como del Mar Caribe, de ambos, y el recorrido de las nubes era tan desmesuradamente largo que rotaba muy lentamente. El huracán era tan grande que mientras su centro se cernía sobre el continente, sus bandas externas de nubes girando en espiral succionaban grandes cantidades de vapor de agua del Pacífico y el Caribe. Después, la derramaban de nuevo sobre la masa continental. Por lo tanto, el auténtico desastre aún estaba por llegar, en forma de avalanchas de fango y muchas otras catástrofes que sobrevinieron a resultas de las abundantes precipitaciones, de varias decenas de milímetros, que descargó sobre esta región montañosa. El agua que discurría con gran rapidez por las laderas fluyó hasta los valles, donde se encauzó debido al efecto embudo que estos provocaron, adquiriendo así una velocidad aterradora que lo arrasó todo a su paso. Los lugareños contemplaron horrorizados cómo la riada arrastraba a amigos y vecinos, así como barriadas completas. En Tegucigalpa, las avalanchas de barro barrieron poblados enteros de chabolas y los arrojaron al río. Una de aquellas viviendas pertenecía a Pedro Fúnez, y esto es cuanto quedó de ella. Comenzó a sentirse llanto, lamentación, la demás gente comenzaba a gritar, porque esto fue rápido. En un abrir y cerrar de ojos fue. Cuando ya quise accionar ya era muy tarde, ya llegamos hasta el borde del barranco. Fue una muerte, creo yo que para ellos fue rápida. Cuando el barranco se desmoronó, Pedro perdió a toda su familia. Para el 31 de octubre, el Mitch se había desintegrado. Sus restos se alejaron rumbo al Golfo de México. Un huracán tiene tanto de portento de la naturaleza como de monstruo. Si un meteorólogo lo observa a distancia, admira su belleza e incluso un aspecto que hasta un lego en meteorología apreciaría, su espectacularidad. Sin embargo, no dejamos de reconocer que cuanto más hermoso sea, seguramente será más potencialmente destructivo. De entre los escombros de su hogar, Pedro solo pudo rescatar un cadáver, el de su hijo menor, Javier. Desde lo alto de una tranquila colina que domina la ciudad, los supervivientes presentan sus últimos respetos. Quiero pedirte pues que... Dios me lo dio. El huracán Mitch desencadenó la tormenta más mortífera de la edad contemporánea. Se registraron más de 7.000 muertos, 8.000 desaparecidos y más de 12.000 heridos. Por la cifra de víctimas que se cobró, el Mitch rivaliza con los huracanes más letales de todos los tiempos. Desde luego fue un verdadero cataclismo y esperamos que jamás vuelva a repetirse.
Todo un país quedó casi completamente arrasado por uno de los huracanes más intensos que el mundo ha conocido. Al finalizar, había vertido millones de litros de agua en el Golfo de México. Tras sembrar la destrucción en Centroamérica, esta misma agua está ahora a punto de transformarse en un parámetro clave del clima británico y europeo. Este coco podría aparecer en una playa de Cornualles. Para comprender cómo, quizá debemos seguir el recorrido del sector más famoso de la corriente termoalina. Con las aguas cálidas que extrae del Golfo de México, la corriente termoalina origina la corriente del Golfo, que recorre la práctica totalidad de la costa este norteamericana, para después atravesar el Atlántico en dirección al Reino Unido. Su temperatura supera en 10 grados centígrados a la del mar que la rodea, por lo que caldea el aire que se encuentra sobre ella. Después, los vientos transatlánticos del oeste desplazan todo ese aire húmedo y cálido hacia Europa. Por increíble que parezca, este tremendo río oceánico de aguas templadas confiere a Gran Bretaña e Irlanda ese clima húmedo y suave que tanto apreciamos. La existencia de la corriente del Golfo se conoce desde hace siglos, puesto que todos los días aparecen pruebas de ella en playas como esta. Nick y Jane Dirk son raqueros o rebuscadores de playa profesionales y visitantes habituales de Cornualles. Tras cada tormenta siempre los encontrará rastreando la línea de pleamar. Hello. Hi. These are seeds which we found. And where's this from? From Central South America. It probably grew in one of the rainforests, came possibly down the Amazon into the sea. La corriente del Golfo llegó incluso a traerles un regalo de Honduras. 6 meses después del huracán Mitch, recogimos un gran número de semillas, sobre todo en esta playa. Entre 400 y 500, todas de diferentes especies y procedentes de Sudamérica, siguiendo la corriente del Golfo. Todo el mundo rebusca. We get lobster tags from Newfoundland, from Canada. This one from Newfoundland, which we know took 14 months to cross. So you've tracked this tag? Yes. You can see the year, 99, lobster, Newfoundland, and the serial number. And from the serial number, we're able to trace the fisherman. En algunas etiquetas aparece el número de teléfono, así que llamo y les cuento que alguno de sus bártulos ha cruzado el Atlántico y ha alcanzado nuestras costas. Siempre se quedan absolutamente atónitos. No obstante, lo que a los demás nos interesa es saber qué tiempo nos traerá la corriente del Golfo. It's very cold all day Sunday. It does look like it's going to be pretty wet across southern areas, but for northern parts it'll be dry, bright, with spells of sunshine. That's it. Sophie, Jeremy, back to you two. Al servicio meteorológico de la BBC no le resulta sencillo predecir el tiempo ni, por supuesto, la lluvia. La corriente del Golfo no es el único parámetro del clima. Recibimos informes provenientes de algunos barcos y boyas. Hemos plantado boyas en el Atlántico, boyas meteorológicas estacionarias. Helen Willets, meteoróloga, trata de explicarme qué otras fuerzas contribuyen a la humedad del clima británico. The British Isles, being in the middle of the Atlantic, surrounded by water, it's affected by lots of different air masses that attack it, so to speak. So you've got air coming in from the poles, that's a cold direction. And also we get some tropical continental air coming in off the warm continent in the summer in particular. You get warm, dry weather. Morocco, absolutely, Spain. Okay. That's right. And also we get our main weather on this, what we call tropical maritime air mass, which is a warm source of air coming right the way over the Atlantic, no land in between, picks up lots of moisture, therefore dumps quite a lot of rain over the British Isles. Es complejo. ¿Con qué frecuencia aciertan en sus pronósticos? Now, weather forecasters aren't always famous for getting it right. We always feel that you always get it wrong.
Well, I think, there's quite a bit of prejudice, and people will always remember when we get it wrong. They don't really praise us for when we get it right. We actually do get it right 6 days out of 7, which is about 85% for mathematicians. Sin embargo, no dejan de darse esas extrañas ocasiones en que yerran estrepitosamente. En octubre de 1987 se produjo una de ellas. Earlier on today, apparently, a woman rang the BBC and said she heard that there was a hurricane on the way. Well, if you're watching, don't worry, there isn't. Pero aquella noche, un viento huracanado con rachas de hasta 145 kilómetros por hora azotó el sur de Inglaterra, infligiendo cuantiosos daños. Incluso los cielos británicos pueden provocar fenómenos meteorológicos de primera categoría. E incluso un gran asombro. Tal y como Derek y Adrienne Haythorne White descubrieron una noche en su casa de Accrington. Hacía una noche absolutamente normal. Una noche agradable, despejada y estrellada. No hacía viento ni llovía. Y de repente oí un ruido sordo, como si alguien estuviese cavando en el jardín o algo así. Algo así. Me dirigí a la puerta trasera, la abrí, y para mi asombro vi una especie de bolas enormes que caían del cielo a gran velocidad. No sabía qué podían ser. Pensé que eran demasiado grandes para tratarse de granizo o algo similar. Y le dije, están lloviendo manzanas o algo por el estilo. Aquí pasa algo muy curioso. Pues sí que eran manzanas, cientos de ellas. Nos quedamos estupefactos al ver el jardín completamente cubierto. Cubierto, y no exagero con lo de cubierto porque te llegaban hasta el tobillo, de manzanas, de todo tipo de manzanas. No había de una sola clase. Las había Bramley, Cox, Granny Smith, Russet, de todo tipo, manzanas de todas clases. La única teoría plausible acerca de las manzanas de Accrington aventura que los vientos espirales de un tornado podían haberlas succionado hasta la atmósfera. En el Reino Unido, los tornados son sorprendentemente frecuentes. De hecho, se producen tantos como en Estados Unidos. Sin embargo, los tornados británicos son de menor entidad y raramente provocan daños. La intensificación de la humedad y los rigores climáticos provocan efectos devastadores en Gran Bretaña. No obstante, el auténtico peligro no reside en la cantidad de fenómenos, sino en su velocidad. Esta es la presa de Thorncross, situada en los páramos de Yorkshire, y es el lugar idóneo para demostrarles cómo unas aguas someras son suficientes como para derribarnos. La fuerza del agua siempre nos sorprende, como pudieron comprobar este niño y sus salvadores. Todo cuanto necesita es adquirir velocidad. Qué hermosura, ¿verdad? Millones de toneladas de agua. Un poderío que aguarda para desatarse. Y están a punto de descargarlo sobre mí. Hey, a few minutes ago I was wondering why there were 4 divers here, a couple of stunt coordinators, safety men and wires and pulleys, and then I saw that. We've got 14 tons of water escaping every second. So if that's going to hit you, it's the force of a couple of cars hitting you and it'll push you over. And that's what people don't realise. Water can turn from nothing to that in a very few minutes. So try and fight it is impossible. Even a metre deep, once it gets above your knees, that's it, you're finished. All water needs is speed and volume. Once it's got that, it has the strength of explosive. That's it. A continuación demostraremos la fuerza que pueden desarrollar las aguas someras cuando están en movimiento. Una hora de lluvia copiosa resulta suficiente para originar una riada capaz de arrasar ciudades y pueblos enteros.
Good luck. Thanks. See you later. Nuestra pequeña riada particular ya está en marcha. Y tiene un aspecto amenazador. Da bastante miedo. En este momento, el nivel sube a un ritmo de 15 centímetros por minuto. Ya resulta muy difícil mantenerse en pie. Veré si puedo sostenerme un par de segundos más, pero creo que es